Hola, bienvenido a la realidad de las cosas con AI. Yo soy Juan Carlos Camarena y hoy vamos a tener una plática muy interesante en la que tocamos brevemente cómo implementar inteligencia artificial dentro de un MVP y profundizaremos más sobre cómo validar realmente esta idea y cómo escalar después. Espero lo disfruten. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos empezar presentándonos? Yo soy Juan Carlos Camarena, como sabes, y hoy nuestra plática va a ser relacionada a cómo integrar o cómo considerar integrar AI dentro de un MVP, pero más importante, quiero que profundicemos en cómo validar esta idea y cómo escalarla posteriormente. Perfecto, Juan Carlos. Un gusto saludarte y gracias por la introducción. Entonces, si te parece bien, podemos empezar explorando las mejores prácticas para validar la integración de inteligencia artificial en un MVP y luego podemos ir viendo cómo escalar esa idea una vez que ya está validada en el mercado. ¿Te parece si arrancamos por ahí? Me parece perfecto. Genial. Entonces, para empezar con la validación, lo primero es definir muy bien el problema que quieres resolver con la inteligencia artificial y qué métricas o indicadores vas a usar para medir el éxito. Una vez que tienes eso claro, puedes crear un prototipo simple con la funcionalidad básica de AI y probarlo con un grupo pequeño de usuarios para ver cómo responde. A partir de ahí, podemos ir ajustando y pensando en la escalabilidad. Ok, esto es un punto importante, ya que en realidad este es el mecanismo básico de cualquier producto, en especial de los productos digitales. Entonces, en realidad cualquier cosa que desarrolles, o al menos hablando desde tecnología, cualquier cosa que desarrolles debe llevar este proceso. Es la forma más eficiente de fallar rápido y ajustar, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Esa mentalidad de iterar rápido, aprender de los errores y ajustar en base a la retroalimentación es clave para el desarrollo de cualquier producto, sobre todo en el ámbito tecnológico. Y con la inteligencia artificial esto se vuelve aún más importante porque los modelos y las soluciones de AI suelen necesitar bastante ajuste y entrenamiento para adaptarse bien a las necesidades reales del mercado. Así es, así es. De hecho, aquí yo veo un riesgo, que es que los modelos de AI actualmente son tan potentes que te permiten hacer cosas increíbles de forma sumamente sencilla, lo cual está muy bien por un lado, pero es un riesgo muy grande para un emprendedor, en especial un emprendedor novato. O bueno, no es por englobar, ¿no? Pero generalmente un emprendedor que intenta posicionar su idea por primera vez se va a encontrar con muchos problemas. Y en este caso, el que puedas hacer algo tan increíble con AI puede caer o puede hacerte caer en el clásico error de construir demasiado algo que no tiene un mercado o que la gente no está interesado en usar. Exacto, ese es un punto muy importante. La facilidad que tenemos hoy para crear cosas impresionantes con AI puede llevarnos a perder de vista la verdadera necesidad del usuario final. Por eso es clave mantener siempre un enfoque en la validación constante con el mercado, en escuchar a los usuarios y en no enamorarse demasiado de la tecnología por sí misma, ¿no? Lo ideal es usar la AI como una herramienta para resolver un problema real y no simplemente porque es algo novedoso o impresionante. Así es. Entonces, digamos que si tuviéramos que definir una serie de pasos o de consideraciones, mejor dicho, a tomar en cuenta cuando estás diseñando tu proyecto de emprendimiento, digamos. Podemos ajustarlo más tarde a la implementación de un proyecto dentro de la empresa en la que trabajas, quizá, pero tomemos como base el emprendimiento. Teniendo esto, ¿qué pasos serían los ideales tomar en cuenta? Yo veo que una validación temprana en el mercado es esencial. Hacer una serie de pruebas, un mecanismo de A/B testing quizá, pero vaya, empezar a obtener un feedback temprano en el mercado. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué otras consideraciones podemos poner como importantes para esta primera etapa? Una validación temprana es definitivamente clave. Además del A/B testing y obtener feedback directo, otra consideración importante es definir muy bien tu propuesta de valor
y asegurarte de que realmente estás resolviendo un problema relevante para tu audiencia. También es fundamental empezar con un MVP lo más sencillo posible que te permita lanzar rápido y medir resultados sin invertir demasiado tiempo ni recursos. Otro punto importante es definir indicadores clave de rendimiento, los famosos KPIs, para saber si vas por buen camino. Y por supuesto, estar siempre abierto a iterar y ajustar en función del feedback que vayas recibiendo. Ok, aquí tocaste un punto que me gusta. Y de hecho, quiero que profundicemos en ello porque es un punto bastante ambiguo, quizá. En muchos casos no. Pero yo he visto que muchos de los proyectos en los que he participado muchas veces no tienen este punto o este primer requerimiento bien cubierto. Y de hecho por ahí trato de empezar generalmente. Esto es, ¿cómo vamos a definir KPIs correctamente si no tenemos una correcta visión de producto hacia el futuro? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué problemática queremos cambiar eh, en el futuro? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra guía estrella en el mapa? ¿Cómo sabemos hacia dónde vamos? Entonces, si nosotros sabemos hacia dónde vamos, podemos partir eh, caminos previos que van a ser las metas parciales que vamos a ir midiendo. Y con eso podemos ver que nos estamos acercando hacia el objetivo que queremos, que es llegar a esa estrella que ya tenemos bien definida. Pero, ¿qué pasa si no tenemos la estrella bien definida? Entonces, ¿deberíamos empezar por ahí o qué hacemos? Totalmente de acuerdo. La definición clara de esa estrella guía es fundamental antes de ponernos a medir cualquier cosa. Tener una visión clara del impacto que queremos lograr en el futuro nos va a ayudar a definir esos objetivos parciales y a partir de ahí podemos establecer KPIs que realmente estén alineados con esa visión. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, corremos el riesgo de medir cosas que no nos llevan realmente a ningún lado o que no reflejan el verdadero progreso. Así que definitivamente lo primero es tener esa visión bien definida y luego ir trazando el camino con objetivos parciales y KPIs que nos mantengan en rumbo. Perfecto. Para cerrar con este primer tema, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, un ejemplo sobre cómo hacer esto, ya que digamos que hablarlo suena simple, entre comillas, suena algo evidente, diría yo, como emprendedor quieres saber qué quieres resolver, entonces suena evidente, quiero resolver tal cosa, pero hagamos un ejercicio de cómo delimitar correctamente o cómo definir correctamente ese futuro al que queremos llegar junto con las metas parciales y cómo medirlo, porque la realidad es que es algo complicado. Me parece una excelente idea. Vamos a imaginar un ejemplo concreto. Supongamos que queremos desarrollar una plataforma de aprendizaje en línea potenciada con inteligencia artificial que se adapte al estilo de aprendizaje de cada usuario. Nuestra visión a futuro, nuestra estrella, podría ser convertirnos en la plataforma líder de educación personalizada en el mercado hispanohablante. Ahora, para llegar ahí, definimos primero el problema central que queremos resolver. Por ejemplo, que muchos estudiantes se sienten frustrados porque el contenido educativo no se adapta a su ritmo ni a sus intereses. A partir de ahí, podemos establecer metas parciales, como por ejemplo, en los primeros 6 meses, lograr que el 70% de los usuarios sientan que el contenido realmente se ajusta a su estilo de aprendizaje. Y un KPI podría ser el nivel de satisfacción del usuario, medido por encuestas periódicas o el tiempo de permanencia en la plataforma. De esta manera, cada paso nos va acercando a esa visión final y podemos ir ajustando el rumbo según los resultados que vayamos obteniendo. Ok, pero aquí entraste en algo que me sonaría quizá aparte de la problemática que hace que este ejercicio sea tan difícil. Tú iniciaste diciéndome que queremos construir la plataforma educativa número uno en Latinoamérica. Pero la realidad es que no sabemos si queremos construir eso. Lo que sabemos es que queremos ayudar a la gente a tener un método educativo que se adapte a ellos y no al revés. Entonces, ¿qué pasa si derivado de un análisis de mercado resulta que una plataforma no es adecuada? Y ahí ya empezamos a trabajar sobre una plataforma cuando en realidad no sabíamos si eso era lo que queríamos hacer. Este es justamente mi punto y justamente por esto me parece que es uno de los puntos más críticos.
Tienes toda la razón. Y ese es un matiz muy importante. Antes de casarnos con una solución específica como una plataforma, lo ideal es enfocarnos en el problema que queremos resolver, que en este caso es ofrecer una experiencia educativa adaptativa. Una vez que tenemos eso claro, podemos explorar distintas soluciones y validarlas antes de invertir en una en particular. Justo por eso es tan importante comenzar con experimentos pequeños, prototipos, entrevistas con usuarios, para asegurarnos de que la solución que elegimos realmente responde a la necesidad del mercado. Es decir, la visión puede ser ayudar a la gente a aprender mejor y el camino para lograrlo lo vamos descubriendo conforme. Exactamente. Y con esa mentalidad de exploración continua nos aseguramos de no quedarnos atados a una sola idea, sino de ir ajustando el rumbo. Ok, ok, ok. Espera. Espera, espera, porque te contradije y ahora estás teniendo un glitch. Ibas muy bien. Espérate, espérate. A ver, ríete primero. Todo bien, todo bien. Ok, No te preocupes. ahora continuemos. Perfecto. Muy bien, me gusta. Hagamos esto más casual, ¿vale? Porque aquí ya ibas por otro camino donde te iba a volver a buscar corregir. Pero bueno, a ver. a- Agradezcamos que tuviste un glitch para cambiar un poco el rumbo de esto. Entonces, tú estabas mencionando algo muy similar a lo que de hecho pasa. Hay un término que la verdad en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, básicamente consiste en recomendarle al emprendedor o al empresario o al creativo que está buscando solucionar algo en el mundo, que no se enamoren de su solución, sino que se enamoren del problema que quieren resolver, para que entonces dominen perfectamente el problema que quieren resolver y que no estén sesgados a que la solución que están tratando de construir es la correcta. Entonces, si mantienen el enfoque de el problema que quiero resolver es este, entonces con esto va a ser mucho más fácil que se pueda identificar cuando estás yéndote por el camino incorrecto. Exactamente, esa es la clave, mantener siempre el foco en el problema y no en la solución. Cuando uno se enamora del problema, se mantiene flexible y abierto a pivotar, a cambiar de dirección cuando es necesario, y eso permite encontrar soluciones mucho más efectivas. Además, así se evita caer en la trampa de invertir demasiado en una sola idea que tal vez no era la adecuada. Así que es un muy buen consejo para cualquier emprendedor creativo. Perfecto. Entonces, para sintetizar este primer tema, yo diría, ¿cómo defines en realidad cuál es tu primer paso a tomar? Es sumamente sencillo y a la vez complicado, y eso es lo hermoso del mundo del emprendimiento. ¿Cómo lo defines? Es cuál es el problema que quieres resolver. Ese es el primer paso, tenerlo perfectamente claro, perfectamente delimitado, y a partir de ahí ahora sí empiezas a diseñar ideas que puedan solucionar esto. Ahora, para esto viene nuestro segundo tema. Esas ideas, para poder convertirse en un plan o en un plan que pueda evolucionar realmente a algo que solucione la problemática que tenemos en mente, necesitan tener un proceso de validación. Y eso es muchas veces bastante retador también. Platiquemos de esto. Sí, la validación es un paso crucial porque es lo que nos va a confirmar si esas ideas realmente tienen sentido en el mundo real. Y en el proceso de validación, lo ideal es ir de lo más simple a lo más complejo, empezando por prototipos muy básicos, pruebas con usuarios reales, recopilar retroalimentación constante y estar siempre dispuestos a iterar y a ajustar el rumbo. Así que sin duda es un tema fascinante para seguir explorando. Muy bien, ahora, no estoy seguro si lo adecuado es empezar con estrategias o empezar por el entendimiento de cómo lo validamos, cómo sabemos que estamos validando. Es una buena pregunta. Yo diría que lo ideal es empezar por entender qué significa validar en el contexto de nuestro proyecto. Validar al final es asegurarnos de que nuestras hipótesis se sostienen con hechos reales y con la respuesta del mercado. Y una vez que tenemos claro eso, entonces podemos hablar de las estrategias específicas como entrevistas, pruebas piloto, prototipos que nos van a ayudar a obtener esa validación. Muy bien, me parece excelente. Aquí, algo que yo utilizo y que de hecho me parece
La herramienta más importante que utilizo es el método científico. Incluso desde hace tiempo le enseñé a mis hijos pequeños eh, que el método científico es básicamente la forma con la que vas a validar tus ideas. ¿Por qué? Porque lo acabas de mencionar. Tú planteas una hipótesis. Yo imagino que con una plataforma de estas características voy a ayudar a tener una o a resolver el problema de la personalización educativa para este segmento de personas. Entonces, esa es tu hipótesis, que la plataforma va a ayudar a las personas a resolver su problema. Ahora, necesitas diseñar una serie de experimentos para validar esa hipótesis, observar esos experimentos y obtener la mayor cantidad de información posible. Ahora, ¿quieres pasar tú a técnicas de diseño de estos experimentos o te gustaría profundizar algo que se me esté escapando quizá? Me parece que vas por un camino súper acertado y la verdad es que el método científico es una herramienta poderosísima para este. Creo que podríamos profundizar un poco en cómo diseñar esos experimentos de forma sencilla y práctica para que no se sienta como algo tan complicado y así cualquier persona que esté emprendiendo pueda aplicarlo fácilmente. Ok, de acuerdo. Una forma sencilla y práctica. Yo lo que haría de forma sencilla y práctica es teniendo el conocimiento del problema que quiero resolver, buscaría quizás hacer un experimento que fuera un poco trampa. Bueno, algunos dirían trampa, yo le llamo procedimiento de experimentación Lean, estrategias Lean. No sé, aquí yo agarraría un área de conocimiento propia y buscaría gente que tenga un perfil muy similar al mío. Entonces, quizá aprovechando ahora la lógica de los LLMs, les diría que necesito que me ayuden a evaluar si una inteligencia artificial o un modelo de lenguaje o un sistema, una plataforma, está siendo lo suficientemente personalizable para ellos. Entonces, lo primero que yo quiero lograr con esto es entender en un entorno real qué es lo que preguntaría una persona. Quizá podría yo simplemente poner un servicio que le respondiera yo mismo a las personas que invité a probar mi plataforma y que con eso me diera información suficiente para empezar a tomar decisiones. ¿Qué tal si el LLM, o bueno, la interfaz por texto, no es satisfactoria? ¿Qué tal si a la gente le está aburriendo estar escribiendo o algo así? ¿Qué tal si no están logrando transmitir eh, elementos de la comunicación verbal o de la comunicación no verbal a través de mensajes de texto que son cruciales para esta personalización? Ese podría ser un experimento para validar si la gente estaría interesada en una primera solución, como sería una interfaz de texto. Ahora, una segunda sería diseñar, por ejemplo, un programa visual académico que tuviera quizá una serie de videos interactivos eh, y que tuvieras tres tipos de videos interactivos diferentes, por ejemplo, y mandaras a un grupo representativo cada uno de tus videos interactivos y vieras quién está dispuesto a seguir aprendiendo, quién está interesado en seguir aprendiendo después de la primera sesión. No sé, se me ocurren experimentos de este tipo para poder ver y poder medir y obtener la información para tomar decisiones informadas hacia el éxito del diseño del producto. Me encantan esos ejemplos. Justamente plantear experimentos de este tipo, que son sencillos y enfocados, nos permite obtener información valiosa sin invertir una cantidad enorme de recursos de entrada. Y además, como bien dices, con este enfoque podemos ir ajustando el producto de acuerdo a lo que realmente funcione mejor para los usuarios. Así que sí, esa mentalidad de hacer experimentos pequeños y medibles es clave para avanzar de forma inteligente. Muy bien, entonces partiendo ahora del método científico, ya que estamos validando la primera etapa de experimentación, tuvimos ya un primer contacto con mercado,
que quizá fue un poco artificial, pero al final de cuentas, nosotros valoramos más la rapidez que invertir demasiado tiempo en algo que no va a funcionar. Entonces ya tuvimos una primera etapa de contacto con el mercado que además medimos porque lo hicimos con un procedimiento experimental. Ahora, de aquí partiría a reajustar la hipótesis si es necesario, las veces que sea necesario, pero cada vez más avanzando cada vez más hacia tener un producto que puede ya ser escalable. ¿En qué momento, y aquí quiero que me ayudes a responder esto, en qué momento podemos definir que nuestro MVP está completo para ahora sí realmente invertirle tiempo a limpiar todo lo que quizá hicimos no de la mejor manera con la intención de que no fuera un experimento costoso eh, y a empezar ahora sí con un procedimiento evolutivo de producto digital? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta suele depender mucho de los indicadores que definimos al principio. Normalmente podemos considerar que un MVP está listo para evolucionar cuando hemos alcanzado ciertos objetivos clave que nos propusimos, como por ejemplo un nivel de aceptación o de satisfacción de los usuarios que consideremos suficiente o una cantidad de usuarios que validen que la idea realmente tiene tracción. En el momento en que esos indicadores nos muestran que la solución está funcionando y que realmente hay un mercado interesado, es cuando tiene sentido dar ese siguiente paso y pulir el producto para escalarlo de manera más formal y sostenible. De acuerdo, me encanta. Y de hecho, esto es parte de la etapa de validación justamente en la que estamos definiendo cuáles son nuestras metas parciales, cuáles son nuestros KPIs intermedios antes de llegar a completar nuestro objetivo, nuestra problemática o la solución de la problemática real que tenemos. Entonces, parte de esto puede ser construirle incluso métricas o KPIs objetivo al MVP, que podría ser de una muestra representativa de, no sé, 10 personas, para pasar a la siguiente etapa del MVP, digamos que 9 estén con ganas o estén buscando continuar con el aprendizaje dentro de la plataforma o metodología a la que se haya llegado después del proceso de experimentación. Eh, creo que por ahí tenemos una serie de pasos bastante claros. Sí, totalmente de acuerdo. Al final se trata de ir estableciendo esos hitos intermedios que nos van guiando y que nos permiten medir el progreso de una forma muy concreta. Y con cada paso que damos vamos afinando la solución, vamos entendiendo mejor a nuestros usuarios y así nos aseguramos de que cuando lleguemos a esa versión más refinada y escalable del producto, lo que tenemos entre manos es algo que realmente aporta valor y que tiene sentido para el mercado. Me encanta. Ahora, quiero que nos des un resumen de los pasos a seguir para construir eficientemente eh, una idea de proyecto, considerando o no necesariamente considerando AI. eh, y quiero que terminemos con esto, ya que más adelante vamos a tener una discusión sobre los riesgos de implementar AI y escalar sin considerar las implicaciones que tiene escalar un sistema de AI. Perfecto. Entonces, para resumir los pasos clave que hemos mencionado, primero definir con mucha claridad el problema que queremos resolver, enamorarnos del problema y no de una solución específica. Luego, validar nuestras ideas con experimentos pequeños y rápidos, utilizando el método científico para crear hipótesis y probarlas de manera estructurada. Después, medir resultados con KPIs intermedios que nos indiquen cuándo estamos listos para avanzar. Y finalmente, ir ajustando la solución en función del feedback hasta llegar a un MVP sólido que ya tenga tracción y esté listo para escalar. Y luego, claro, nos adentramos en esos riesgos y desafíos que conlleva la implementación y escalabilidad de la inteligencia artificial. Excelente. Te agradezco mucho esta plática. Fue muy constructiva y espero con ansias la siguiente. Me alegra mucho que te haya gustado la charla. Yo también espero con muchas ganas la próxima y mientras tanto, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Un gusto platicar contigo.